¿Qué tal, hermano, hermana? Que Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios acá en el canal. Como te digo siempre, espero que todos los mensajes que subimos acá al canal sean de gran bendición para tu vida. Todo lo que compartimos acá sea para tu edificación. Siempre es importante escuchar la palabra del Señor. Siempre es importante estar escuchando lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice a nosotros nos direcciona. Lo que Dios nos dice a nosotros nos aconseja, nos vuelve al camino. La verdadera palabra de Dios siempre te volverá a Él, siempre te volverá a adorarlo de una mejor manera. Cuando la palabra viene de Dios, siempre nos va a ordenar. Uno de los propósitos de la palabra de Dios es direccionarnos, también es ordenarnos, alimentarnos. Tiene muchas funciones la palabra del Señor. La palabra de Dios verdadera siempre te va a llevar a mirarlo a Él, a poner tu atención en Él, a olvidarte de ti y a poner la mirada en Él. Cuando el Señor hizo el milagro que Él caminó sobre el mar, le dijo a Pedro que viniera a Él. Pero Pedro puso su vista en la circunstancia, dejó de mirar al Señor y empezó a mirar su circunstancia, empezó a mirar el viento y se empezó a hundir. Cuando nosotros perdemos de vista al Señor, cuando la palabra que escuchamos hace que perdamos de vista a Dios, aquella palabra no es una palabra que viene de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos llevará a la santidad, la palabra de Dios siempre nos lleva a la devoción a Él, la palabra de Dios nos lleva a ordenarnos y a poner nuestros ojos en Él, a salir de tu circunstancia, a quitar la vista de tu propia vida, sino a poner tu mirada en el Señor. La palabra de Dios siempre te llevará al propósito de Dios. Y el propósito de Dios está centrado en Dios. El propósito del Señor está centrado en el Señor. No está centrado ni en ti ni en tu familia. El propósito de Dios está centrado en Dios. Por lo tanto, cuando la palabra que escuchamos nos lleva a eso, desemboca en eso, podemos saber que la palabra viene de Dios. Si la palabra no es de tu gusto, puedes saber que ese mensaje viene de Dios. Porque la palabra de Dios generalmente a nosotros no nos gusta. La palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios generalmente nos incomoda. Como dijo una vez un pastor, evangelio que no incomoda no es evangelio. El evangelio tiene que incomodarte. El evangelio tiene que no cuadrar con tu vida natural. El evangelio nos lleva siempre a salir de nuestro estado natural y llevarnos siempre a la vida espiritual. Y también todo lo que tiene que ver con Dios y la palabra de Dios, con el evangelio, con la vida del Espíritu, siempre nos llevará a poner nuestra atención en Dios, a salir del marco de lo natural, a salir del marco de lo terrenal, a salir del día a día y poner nuestra atención en las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El natural está pendiente de las cosas naturales y el espiritual está pendiente de las cosas espirituales. Muchos son hijos de Dios, pero andan en la carne. Muchos son hijos de Dios, pero andan en lo terrenal, pensando en lo terrenal. No, nosotros los hijos de Dios debemos ir a lo espiritual. Cuando somos niños en Cristo, tenemos la confusión de andar en lo carnal y en lo espiritual y no sabemos discernir. Pero cuando ya tú conoces al Señor, debes discernir entre lo natural y lo espiritual y dejar de lado lo natural para andar en lo espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 13 que cuando él era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejar lo que es de niño es dejar las cosas naturales, es dejar las cosas terrenales, es estar pendiente de las cosas celestiales. El Señor le dijo a Nicodemo, óyeme Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que tú nacer del Espíritu para entender las cosas celestiales. Porque si te explico las celestiales en este minuto, Nicodemo, tú no las vas a entender. Por lo tanto, yo quiero invitarte hoy día a que la palabra que tú vayas a escuchar hoy día te pueda llevar a lo celestial, te pueda llevar al reino de Dios. La palabra de Dios es el reino de Dios. Cuando un mensaje viene de parte de Dios, cuando la palabra desemboca en el reino de Dios, porque el reino de Dios es el mensaje del Señor. Cuando apareció el Señor en su ministerio, dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así el Señor comenzó su predicación cuando Él apareció a este mundo públicamente en su ministerio. Y cuando el Señor resucitó, se quedó con los discípulos 40 días más.
Pero dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, dice que el Señor se quedó con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí yo voy a poner la cita bíblica para que tú lo puedas leer. Por lo tanto, el Señor comenzó hablando del reino y en su resurrección se quedó con los discípulos, les terminó hablando del reino de Dios. Por lo tanto, de principio a fin el Señor habló el reino. Y nosotros los discípulos del Señor no hablamos otro mensaje sino el reino de Dios, porque el reino de Dios desemboca en el propósito. El reino de Dios tiene que ver con Él, con la persona de Jesucristo, no contigo, ni conmigo, ni con el pastor, ni con la pastora. No, el reino de Dios, la palabra de Dios, siempre nos va a llevar al Señor. Amén. Vamos a compartir ahora una palabra muy importante de parte del Señor que se encuentra en el libro de los Reyes. Si puedes leer conmigo allí, voy a leer Segunda de Reyes en el capítulo 4. Perdón, Segunda de Reyes capítulo 2. Esta historia que vamos a compartir ahora es muy importante porque al parecer cuando se lee o no se lee mucho, no se predica mucho porque es un poco extraña. Y vamos a descifrar este mensaje hoy día, yo quiero compartírtelo, porque es muy importante para poder conocer cómo funciona Dios, cómo es el corazón de Dios respecto de lo que vamos a aprender hoy día, cómo actúa Dios frente a una situación, cuál es la actitud de Dios frente a una actitud nuestra. Porque como Dios es como tú eres con Él. Cómo Dios se comporta contigo es como tú te comportas con Él. Vamos a leer esta historia un poco extraña, que de momento cuando uno la lee, uno no entiende por qué el profeta que vamos a leer ahora actuó de esa manera. Y no nos es claro por qué el profeta actuó así. Vamos a leer allí y vamos a poder descifrar cuál es el mensaje que Dios quiere compartir en este día, en este video. Dice así, Segunda de Reyes 2:19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Wow. Esta es una historia muy conocida por algunos, no por todos. No todos hablan de esto porque no se entiende de momento por qué el profeta actuó así. El profeta Eliseo es un gran profeta de Dios, uno de los grandes del Antiguo Testamento. Eliseo fue discípulo del gran profeta Elías, el que se hace representar más adelante en el Monte de la Transfiguración como el representante de los profetas. Eliseo era discípulo de él, era un hombre muy usado por Dios. Si tú puedes leer o ahí estudiar la vida del profeta Eliseo, hace milagros extraordinarios Eliseo. Eliseo es un tipo de Cristo en cuanto a los milagros sobrenaturales. Elías, Dios lo usó de manera sobrenatural, pero con Eliseo fue doblemente usado por Dios. Eliseo, si tú conoces su historia. Pero aquí Eliseo pareciera que tiene un momento de ira. Vemos a Eliseo con un momento de arrebato. Vemos a Eliseo reaccionando impulsivamente, tal vez. Pero Eliseo tiene una razón por la cual actuó de esa manera y maldijo a aquellos muchachos que se burlaban de él, porque Eliseo era calvo. Eliseo no tenía pelos en su cabeza. No le quedaban muchos cabellos en su cabeza. Y los muchachos de aquella ciudad se burlaron de él. Y Eliseo se da vuelta y los maldice y dice que salieron dos osos y se comieron, despedazaron a esos muchachos, a 42 muchachos. Podemos decir que Eliseo ocupó el respaldo de Dios para vengarse de los que se burlaban de él. No es eso. ¿Por qué Eliseo hizo eso?
No es que el profeta tuvo un arranque, no es que el profeta actuó deliberadamente, arbitrariamente y dijo, voy a usar el poder de Dios para vengarme de mis enemigos. No, no es esa la verdadera intención del profeta. El profeta tiene otra intención, que es la intención de Dios. Porque el profeta Eliseo era un siervo de Dios. Eliseo no era un cualquiera. Ya te expliqué, Eliseo era un siervo de Dios muy ungido. Inclusive Eliseo, después de muerto, seguía haciendo milagros. No era cualquier hombre Eliseo. No, no era cualquiera. Este hombre conocía el corazón de Dios. Eliseo sabía cómo funciona Dios. Y hoy día quiero decirte cómo funciona Dios respecto de una situación. La historia completa relata que Eliseo sanó unas aguas que estaban enfermas, unas aguas que estaban muertas, unas aguas que no tenían vida. Y la tierra era estéril. Eso es lo que dice el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y Eliseo ve esta situación, pide una vasija nueva, y él dice así, yo sané estas aguas, dice Jehová, versículo 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Así dijo Jehová. No dijo, así dice Eliseo, sino así dice Jehová, así dice el Señor, así dice Dios, yo sané estas aguas. Bueno, entonces, ¿por qué Eliseo se enojó? ¿Por qué Eliseo se enojó? O más bien, ¿por qué Dios se enojó? Porque Eliseo está representando a Dios. Eliseo hace un milagro extraordinario. Esas aguas que estaban enfermas, esas aguas que estaban malas, Dios las sana a través de él. Pero vienen estos muchachos y se burlan del profeta. Se burlan de aquel que hizo el milagro. Empiezan a menospreciar a quien Dios usó para traer bendición a aquella tierra. Esos muchachos menospreciaron el milagro de Dios. Esos muchachos menospreciaron al profeta de Dios. Esos muchachos menospreciaron a Dios. Se empezaron a burlar del profeta, de la apariencia del profeta, y no agradecieron el tremendo milagro que se había hecho en aquella tierra. Por eso viene castigo de parte de Dios sobre estos muchachos. Porque cuando Dios hace milagros, cuando Dios trae bendición, hay que agradecer. Cuando Dios hace misericordia a nosotros, hay que agradecer. No hay que menospreciar. Estos muchachos no honraron al profeta, sino se burlaron del profeta. No entendieron que el profeta había traído sanidad y bendición a aquella tierra. Porque quiero decirte que en aquel tiempo no había comercio como lo hay hoy. La gente vivía de la tierra, vivía de la agricultura, vivía de lo que pescaban en los ríos, en las aguas. Y el profeta, por bendición de Dios, trae bendición a ese lugar. Y dice así Jehová, yo sané estas aguas. En el fondo el que hizo el milagro no fue el profeta, sino que fue Dios. Vengo y te pregunto yo ahora, ¿cuál es tu actitud cuando Dios te bendice? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios hace milagros en tu vida? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios hace misericordia a tu vida? Cuando Él te bendice, cuando Él te da, cuando Él te prospera. ¿Empiezas tú a menospreciar a Dios y te olvidas de Dios? Porque esa fue la actitud de estos muchachos. El profeta entendió que Dios se molestó porque esos hombres no bendijeron el nombre del Señor, no adoraron a Dios, ni honraron a Dios, y tampoco al profeta de Dios. Yo conozco mucha gente que no honra al profeta que Dios puso en su vida. Lo empiezan a menospreciar. Porque en el fondo no menosprecian a la persona, sino a quien puso esa persona, que es Dios. No son agradecidos. Nosotros debemos agradecer
Cuando Dios hace misericordia, cuando Él hace prosperar algo, cuando Él bendice algo, cuando Él te ha dado algo, es momento de agradecer. Cuando a tu familia le va bien, cuando ves que tu familia ha sido prosperada, cuando ves que en tu trabajo tú has sido prosperado, cuando a ti te han promovido a un nivel mayor en tu trabajo, cuando el Señor a ti te ha dado bendición espiritual, cuando tú recibes una bendición de parte de Dios, lo que tú tienes que hacer es empezar a bendecir al Señor y honrar al Señor. ¿Cuál es tu actitud delante del Señor? Dios se molestó. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un bien. Y la gente empezó a menospreciar. Esos muchachos inmaduros menospreciaron al hombre de Dios. Menospreciaron a aquel que trajo la bendición. Por eso Eliseo maldijo a esos muchachos. Porque no supieron valorar la bendición de Dios. Te digo, porque cuando no somos agradecidos, es porque no sabemos valorar la bendición del Señor. No sabemos. ¿Sabes tú valorar la bendición de Dios? ¿Sabes tú cuidar las cosas del Señor? ¿Sabes tú administrar bien las cosas del Señor o las menosprecias o no le das la importancia? Hubo un tiempo ya en Israel durante el periodo del profeta Malaquías cuando el sacerdocio estaba mal y menospreciaban la casa del Señor, menospreciaban la mesa, menospreciaban el pan y ofrecían los cojos, los mancos, los ciegos delante del Señor. Y Jehová dice: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Te voy a aceptar eso que tú estás haciendo porque estás menospreciando mi casa? Y Dios en el cielo molesto. Dice así el Señor: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque las cosas de Dios se respetan. Las cosas de Dios se cuidan y se valoran. Los milagros, las prosperidades, las bendiciones, nosotros debemos valorar y agradecerle al Señor, no menospreciar. Gracias, Señor, gracias por lo que me hiciste, ahora me voy y me olvido de ti. Eso es menospreciar a Dios. Cuando tú desechas a Dios, cuando Él te bendijo, tú estás menospreciando a Dios. Qué importante es saber valorar todo lo que proviene de Dios. Cuando el Señor hizo el tremendo milagro de los 5,000, multiplicando 5 panes y 2 peces, dice que sobraron 12 cestas llenas de comida. Y el Señor alimentó a toda una multitud, y aún así sobró comida. Pero el Señor dijo así: reúnanme las 12 canastas para que no se pierda nada. Porque las cosas de Dios se cuidan, porque los milagros de Dios se cuidan. Hay que valorar y agradecer lo que Dios hace. Los milagros, las bendiciones, lo que proviene de Dios se cuida. Se valora y se agradece. Esa es la actitud correcta. Si tú eres un mal agradecido de Dios, Dios se va a molestar contigo. Si tú no agradeces a Dios, si tú no te conviertes en un adorador y en un agradecido de Dios, Dios va a estar molesto contigo y conmigo si yo lo hago. Que venga temor de Dios ahora sobre nosotros. Vengo, te sigo aplicando este mensaje. Si el Señor te ha promovido en tu congregación y el Señor te ha dado gracia y bendición para servir en la obra y tú no eres un agradecido de Dios, traes el enojo de Dios sobre tu vida. Si yo empiezo a olvidarme de Dios y creo que soy un profesional del púlpito, un profesional de lo que hago, si empiezo a menospreciar a Dios y digo: esto yo me lo gané, yo me esforcé por esto, yo toco así, yo canto así por mi propio esfuerzo, si yo predico y sé todo lo que sé es porque yo mismo he estudiado, y empiezo a menospreciar a Dios, Dios se va a molestar contigo, porque todas las cosas provienen del Señor. Cuando Salomón dedicó el templo, David dijo estas palabras: Señor, todo es tuyo, porque de lo recibido de tu mano te damos. Así dice, porque de lo recibido de tu mano te damos. Porque en el fondo todo lo que tenemos no lo conseguimos nosotros. Tú lo diste. Pero estos muchachos menospreciaron al profeta, menospreciaron el milagro, menospreciaron la bendición, menospreciaron a Dios.
Cuando tú menosprecias lo que Dios te da, cuando tú menosprecias la misericordia, cuando tú menosprecias la palabra, cuando tú menosprecias la presencia, cuando tú menosprecias la iglesia, cuando tú menosprecias todo lo que Él te ha dado, tú traes el enojo de Dios sobre tu vida. Todo lo que Dios nos da se valora y se cuida. Todo lo que proviene de Dios se debe cuidar y guardar y agradecer todo. Que no se pierda nada, dijo el Señor. Tráiganme las canastas y que no se pierda ninguna. Porque este es un gran milagro que hizo el Señor, que hizo Dios. Y no lo vamos a dejar como que no pasó nada. No. Juan capítulo 11. Cuando Lázaro es muerto 4 días. Llega el Señor, todo el mundo lo andaba buscando. Y el Señor le pregunta a María, ¿dónde está Lázaro? Y lo llevaron al sepulcro. Y el Señor dice así: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. El Señor iba a resucitar a Lázaro, pero ya el Señor agradece que Dios iba a respaldar en aquel milagro a Cristo. El Señor le agradeció antes a Dios por lo que iba a hacer. Te vuelvo y te repito, porque todo milagro, toda bendición, toda manifestación de Dios, toda bendición, toda gracia, todo don perfecto, toda bendición económica, todo se debe agradecer. Debemos ser personas agradecidas de Dios, porque los agradecidos valoran lo que Dios hace. Los que son adoradores valoran lo que Dios hace. La misma María luego le derrama el perfume al Señor. Me parece que en el capítulo 12 de Juan, le derrama el perfume al Señor. ¿Por qué esta mujer hace eso? Porque ella quería agradecer toda la misericordia de Dios sobre su vida. Porque ella quería bendecir al Señor, darle las gracias por su amor y misericordia. Porque todo lo que Dios nos da, cuando Él nos perdona, hay que agradecer. Cuando Él te habla, hay que agradecer. Cuando Él conteste oraciones, dale las gracias. Cuando Él te habla por medio de la palabra, dale gracias. Cuando Él te ministra, dale gracias. Por el hecho de que tú tengas un trabajo, dale gracias. Porque eso vino de Dios. Si tú tienes una casa y una familia, dale gracias. Porque eso lo dio Dios. Pero estos muchachos menospreciaron la bendición de Dios. Cuando tú menosprecias lo que Dios te da y te olvidas y menosprecias a Dios, traes la molestia de Dios sobre tu vida. A Dios hay que agradecerle por 30, por 60 y por 100. Si el trabajo que tú has hecho en tu vida ha dado fruto 30, dale gracias. Pero si el trabajo que tú has hecho ha dado 60, dale gracias también. Y si Dios 100 por 1, también dale gracias. A Dios hay que darle gracias por todo. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En abundancia, en escasez. Me he aprendido a contentar. En otras palabras, he aprendido a darle gracias en todo el Señor. Porque eso es así. Si Dios te ha bendecido, dale gracias. Y si no te ha bendecido, también dale gracias. Porque hay que darle gracias a Dios por lo que da y también por lo que no da. Porque cuando no nos da cosas es por alguna razón. El mismo Job, en el capítulo 1, cuando Dios a Job le quita todas las cosas, dice así Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque un corazón agradecido sabe que todo proviene de Él. Aún la escasez proviene de Dios. ¿Recuerdan el mismo José? José administró 7 años de prosperidad, de abundancia en Egipto, pero también administró 7 años de escasez. También. Hay que agradecer a Dios por todo. Dando gracias a Dios por todo, también dice la palabra. ¿Qué haces tú, mi hermana? ¿Qué haces tú, mi hermano, cuando Dios te bendice a ti? ¿Cuál es tu actitud? Por ejemplo, cuando tú obedeces un mandamiento, una instrucción de parte del Señor, a través del siervo que Dios te puso, tú estás honrando al Señor. Porque cuando tú no escuchas la instrucción de parte del Señor, tú menosprecias a Dios.
Toda palabra hay que agradecer a Dios. Cuando tú vayas a tu iglesia el día domingo y escuches la palabra que te bendijo, dale gracias al Señor porque habló. Hubo un tiempo en la historia de Israel que dice que no había profeta en Israel. No había profeta. Allá en el tiempo de el profeta Samuel, no había profeta en Israel, no había palabra de Jehová. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dios no estaba hablando en el tiempo de Samuel, cuando Samuel era un niño, no había profeta. Pero dice que Dios se le apareció a Samuel en el tabernáculo y Dios le empezó a hablar la palabra a Samuel. Y por medio de Samuel vino otra vez la palabra de Dios para Israel. Y la lámpara no se apagó porque había un Samuel que estaba allí escuchando a Dios. Y Samuel replicando para el pueblo. Cuando hay palabra de Dios hay que agradecer a Dios. Decirle gracias porque me has hablado. Gracias porque no has estado en silencio. Qué triste es cuando necesitamos escuchar a Dios y no habla. Mas cuando Él te habla a tu corazón y sientas que Él te ha ministrado, dale las gracias a Él. Dale las gracias a Dios por la iglesia en la que tú te encuentras. Dale gracias. Dale gracias por la hermandad que tú tienes. Dale gracias. Sé una mujer y un hombre agradecido de todo lo que Dios ha dado. Y si Él te ha quitado y si Él te ha llevado para otro lugar también, dale gracias. Si Él te ha revelado el propósito de tu vida, dale gracias a Él. Debe sobreabundar la gratitud. Cuando la gracia abunda, debe sobreabundar la acción de gracia, dice el apóstol Pablo. Repito, cuando abunda la gracia, cuando abunda la bendición, cuando abunda la sanidad, cuando abunda el milagro, cuando abunda la restauración, cuando abunda la bendición de Dios, debe sobreabundar la gratitud, debe sobreabundar la acción de gracias. Dice la palabra de Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Hay que alabarlo, hay que darle gracias. Esa es la actitud correcta. Cuando Dios muestra su benevolencia, cuando Dios muestra su generosidad para con tu vida, lo que tú debes hacer es agradecer al Señor. Quiero pensar que la misericordia que hizo el buen samaritano al hombre que estaba moribundo, quiero pensar que ese hombre que estaba allí, que fue ayudado por el buen samaritano, fue luego y lo ayudó. Fue luego y lo bendijo. Y le agradeció lo que había hecho por él. Para terminar esta historia, esta palabra, quiero culminar con una narración muy importante que señala exclusivamente lo que hemos dicho hoy. Aparecieron 10 leprosos cerca de Jesús. Y estos leprosos se acercaron al Señor. Y el Señor les dijo, vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y el Señor los mandó donde los sacerdotes. Y partieron todos los leprosos para allá. Pero dice que mientras que iban de camino, mientras que iban caminando, dice que la lepra desapareció de ellos. Fueron sanos de la lepra. Tú sabes lo que es la lepra. Es cáncer a la piel. Es cuando tu piel se empieza a desgajar, cuando tu piel empieza a morirse en vida. Esa es la enfermedad que tenían estos hombres. Una enfermedad bastante grave. La lepra también era considerada como símbolo de pecado en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús. Esa enfermedad era como tipo de pecado. Pero el Señor los mandó a los sacerdotes y vayan y presentes para allá. Y mientras que iban de camino, todos ellos fueron sanados y limpiados de esa lepra. Fueron primeramente perdonados de sus pecados y también con un tremendo milagro en su cuerpo físico. Gran misericordia hizo el Señor con ellos. Pero dice el Señor que volvió luego un solo agradecido. Y ese agradecido era un samaritano. Fue y le dio gracias al Señor por lo que había hecho. Un extranjero, un hombre de no muy buena reputación, fue perdonado y limpiado. Y fue y le agradeció al Señor por lo que había hecho.
Pero vino luego el Señor y dijo, no fueron 10 los que yo he limpiado, no fueron 10 los que fueron sanados, no fueron 10, ¿dónde están los demás? Y aquí está la estadística. De 10 personas, una es agradecida. Una de cada 10 personas es agradecida con el Señor por lo que ha hecho. Si el Señor te ha perdonado gran pecado, si Él te ha perdonado gran desobediencia, si tú no has sido fiel al Señor y Él te ha perdonado y ha hecho gran misericordia contigo, lo que tú debes hacer es siempre darle las gracias a Él por su gran amor y misericordia. Yo debo agradecer todo lo que Él hace en mi vida. Debo darle las gracias porque todo lo que Él hace tiene su naturaleza. Cuando Dios hace misericordia con justicia, con verdad, con amor, con fidelidad, con todo lo que Él es. Porque todo lo que Dios hace va de acuerdo a su naturaleza. Cuando Él te bendice con algo, esa bendición viene con misericordia, con amor, con fidelidad, con respaldo, con dignidad, porque viene de Dios. Todo lo que proviene de Él es como Él. Por eso hay que dar gracias. No vamos a menospreciar la misericordia, no vamos a menospreciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no lo vamos a hacer. No nos vamos a olvidar de Dios cuando tú ya aprendiste a cantar, cuando tú ya aprendiste a predicar y dices, yo ya no necesito respaldo de Dios, yo ya sé hacerlo, tú menosprecias a Dios. Cuando tú no lees la palabra ni preparas una palabra para entregar en tu congregación, sino que haces otra cosa, tú menosprecias a Dios. Cuando tú dices, yo no voy a leer la palabra para predicar, sino que voy a internet ahora, empiezo a leer ya lo que otro ya hizo, y y predico eso mismo, lo que otro ya dijo. Eso es menospreciar a Dios. Vamos a la palabra, porque la palabra Él nos va a hablar lo que hay que comunicar. Porque si tú no haces eso, tú menosprecias al Señor. Tú menosprecias lo que Él te ha dado. No voy a orar. No voy a orar. ¿Para qué voy a orar? Sé que Dios está conmigo. No voy a orar. Esa no es la actitud correcta para administrar las cosas espirituales. Por todo hay que agradecer y no hay que menospreciar al Señor. Si Él te ha bendecido con un trabajo, si el Señor te ha puesto ministerialmente en un lugar mayor, hay que agradecer. Debemos agradecerle. A Dios se le agradece por lo poco y por lo mucho. Unos siervos que sí supieron trabajar. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sabes administrar lo poco, entonces te llevo a administrar lo mucho. Y si Él te llevó a administrar lo mucho, también dale gracias. Si el Señor te dio para administrar 3, y si a tu hermano le dio para administrar 5, hay que darle gracias igual. Por todo hay que darle gracias. Cuando el Señor extienda un manto de misericordia, cuando Él te ha perdonado y restaurado, cuando Él te ha promovido a un lugar, cuando el Señor te ha capacitado y dado herramientas, dale gracias a Él. Dale gracias a Él. No menosprecies tampoco la persona que Dios puso, porque estos muchachos menospreciaron al profeta. No menosprecies al que Dios puso por delante para guiar tu vida. No menosprecies, porque en el fondo el que puso a esa persona fue Dios. Cuando tú sabes que es Dios quien puso a esa persona, cuando tú sabes que Dios la usa para ministrar y aconsejar tu vida, para guiar tu vida, cuando tú sabes que es así, cuando tú ves la evidencia, como vieron ellos la evidencia, estos muchachos vieron la evidencia del gran milagro que hizo Eliseo, cuando tú ves la evidencia de que Dios está allí respaldando a aquel hombre, a aquella mujer que Dios puso contigo, y si tú no eres un agradecido ni honras, tú estás menospreciando ni honrando a Dios. No, mi hermano. Todo lo que Dios hace, hay que agradecérselo. Dice 1 Samuel capítulo 2. Un varón de Dios desconocido dice, yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dice la palabra de Dios, los que menosprecian a Dios serán tenidos en poco. Por eso te dije que la actitud de Dios va de acuerdo a tu actitud. Como tú eres con Dios, es como Dios será contigo. Vamos a leer ahora el Salmo 18 y vamos a terminar esta historia. Vamos a ver al rey David. Vamos a ver cómo David agradecía al Señor. Vamos al Salmo 18 y vamos a terminar esta historia. Este salmo fue que
que lo escribió David luego que escapó de la mano de Saúl. Dice así, Salmo 18 dice, acción de gracias por la victoria, al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, ¿cómo dice David ahora? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vean acá cómo David empieza a agradecer la misericordia de Dios en su vida. Dice así, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí David relata poéticamente cómo él había sido liberto de sus enemigos. David sentía que Jehová le enviaba relámpagos y esparcía a sus enemigos. David sentía que Dios tronaba desde los cielos y que Dios con potencia lo libraba de sus enemigos. David agradecía la misericordia de Dios en su vida. David no dice yo vencí a mis enemigos. David no dice yo vencí a Goliat. No, Jehová lo venció por mí. Él es mi escudo, mi fortaleza. A Él le voy a agradecer. David dice después en otro salmo, tu misericordia es mejor que la misma vida. Su misericordia es mejor que todo. Así son los adoradores agradecidos, aquellos que agradecen todo lo que Dios hace. 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Este salmo es profético de Cristo Jesús. Fue cuando Cristo venció a las tinieblas en la cruz del Calvario y Jehová peleaba por Jesús. Porque él estaba en la muerte, pero Jehová esparció a sus enemigos en su muerte. Gloria a él. Versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. No actúe como un mal agradecido, no menosprecie a Dios, dice David. Yo no menosprecié a Dios, yo amé a Dios, confié en Dios en el día de mi angustia. Cuando Él me hizo misericordia, yo lo voy a alabar, dice David. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Versículo 25. Y aquí vamos a ver cómo Dios actúa con nosotros, porque Dios actúa con nosotros de acuerdo a cómo nosotros actuamos con Él. Dios no ha cambiado. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. ¿Cómo dice? Misericordioso te mostrarás con el misericordioso. Recto para con el hombre íntegro. Pero como dice acá el versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso.
Vean, Dios no tolera a aquel que lo menosprecia. Tú debes saber, yo debo saber que todo lo que Dios hace hay que agradecérselo. Hay que actuar con Él como Él ha actuado contigo. Si Él ha hecho misericordia, ve tú y haz misericordia. Si Él te ha bendecido, ven tú y dale gracias a Él. Entra por la puerta con acción de gracias. Si vas a ir a orar esta noche, no vayas simplemente a pedirle cosas. Ve a agradecerle. Ve a agradecerle. Uno dice, sí, voy a ir a orar, y oran en verdad, pero oran solamente para pedirle cosas. Oran por la familia, oran por el trabajo, oran para pedirle. Eso no es solamente orar para eso. No oramos solamente para pedirle. Oramos también para agradecerle. ¿Qué tipo de oración tú estás haciendo en tu intimidad? Lo que tú oras revela tu actitud para con Él. ¿Eso es así? ¿Vas a orar solamente para pedirle cosas? ¿O vas para agradecerle? Dios va a actuar contigo como tú actúas con Él. Es hora de amar al Señor más que todas las cosas y de preferirlo y de honrarlo como Él lo merece. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor, mi respeto? ¿Dónde? Los niños inmaduros no saben agradecer a los padres, pero cuando ya hemos crecido y hemos llegado a la adultez, sabemos y debemos agradecer a nuestros padres lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Debemos hacerlo. Sigamos avanzando. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, como dice David. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Como David empieza a bendecir el nombre de Jehová. Como dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Como dice, acrisolada, cuidada, ornada es la palabra de Dios. Acrisolada significa que está puesta en el crisol. Una palabra poderosa, una palabra que no se consume. Esa es la palabra de Dios. En cuanto a Jehová, perfecto es su camino. David empezaba a agradecer a Dios. Gloria a Él. Escudo es a todos los que en Él esperan. Eso es agradecer a Dios. Eso es reconocer a Dios. Eso es reconocer a Dios. Es saber que Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Porque tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Gloria al Señor. ¿Lo entendiste? ¿Has aprendido hoy a agradecer a Dios todo lo que Él hace por ti? Cuando tú estés viviendo guerra espiritual y salgas en victoria, levanta ahora cántico de gratitud delante de su presencia. Cuando en Apocalipsis capítulo 15 vemos que los triunfantes sobre el diablo, los triunfantes sobre la bestia, los triunfantes sobre la imagen que había levantado, están luego en un lugar espiritual, porque dice que estaban en un lugar, en un mar cristalino mezclado con fuego. Todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Todos los vencedores estaban allí en ese lugar espiritual, en ese lugar celestial. Y dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y cantaban al Señor. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ellos empezaron a bendecir al Señor, porque el Señor los había ayudado en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Supieron y reconocieron que Dios los había librado, que Dios le había dado la fuerza.
Dios es el que me ciñe de poder, dice David. Dios es el que me ciñe, no soy yo. No es mi habilidad para tirar con la piedra, no es mi habilidad para tirar con la espada. No es que yo sea predicar, no es que yo tenga conocimiento bíblico, no es que yo tenga estudios teológicos, no es que yo soy profesional de la universidad, soy un académico, soy un catedrático. No, Dios es el que me ciñe de poder. Él es el que me da sabiduría, Él es el que me hace predicar bien. Él me da la gracia para cantar, Él me da la gracia para dirigir, Él me da la gracia para trabajar en mi trabajo, Él me da la gracia para ser un buen padre, un buen esposo. Él me da la gracia. Dios es el que me ciñe de poder, no soy yo, no eres tú, es el Señor. Porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentas, tú lo haces. No soy yo, tú lo haces. Tú haces los milagros, tú lo haces. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él lo hace. Cuando Él te cuida de enfermedad, dale gracias. Cuando Él cuida a tu familia, dale gracias. Hace poco mi hermana tuvo que llevar a su bebé al hospital porque necesitaba estar hospitalizado. Y estuvo 2 días hospitalizado. Pero cuando estaba en el hospital vio otras familias, otras mamás que estaban con sus bebés con peores problemas que los que él tenía. Con situaciones, con traumas, con enfermedades peores que la que él tenía. Entonces supo agradecer que lo que ella estaba viviendo no era tan grave como lo que viven otras personas. Hay que darle gracias a Él por lo que tenemos, por lo que nos hace vivir. Hay que darle gracias, porque hay personas que viven situaciones peores que las nuestras. Hay que darle gracias. Yo debo saber dar gracias por todo lo que tengo, por todo lo que he logrado, por todo lo que soy. Debo darle gracias, porque no ha sido mi esfuerzo. No, Él lo ha hecho. Dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio. Yo, dice el apóstol, he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. No que trabajé yo, no que prediqué yo, no que levanté las iglesias yo, no que prediqué yo, no que anuncié yo. No, fue la gracia de Dios en mí, fue la gracia de Dios conmigo. No que yo lo hice, no que ya lo alcancé, no. Él lo hizo, su gracia lo hizo en mí. Hay que agradecerle por la gracia. Hay que darle gracias por la gracia. Cuando tú tienes gracia de Dios para hacer algo espiritual, dale gracias a Él. Si tú tienes un don hermoso del Espíritu, dale gracias a Él por ese don hermoso que tú tienes. Dale gracias. Dile gracias, Señor. Esto es tuyo, no es mío. Todos debemos darle gracias al Señor. Si Él te ha dado familia, dale gracias a Él. Por todo hay que darle gracias al Señor. Porque todas las cosas provienen de aquel que es el todo. Lo repito. Porque todo proviene de aquel que es el todo. Hoy por hoy vemos muchos conflictos y guerras internacionales. Y si tú no estás en medio de esos conflictos internacionales de guerras y conflictos militares, si tú no estás viviendo nada de eso, dale gracias al Señor. Porque qué terrible es aquella situación. Por todo demos gracias al Señor. Si estás viviendo tiempo de paz y tiempo de abundancia, dale gracias a Él. Y si estás viviendo tiempo de escasez, también agradécele. También dale gracias. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No seas como aquellos hombres que fueron sanos y perdonados por sus pecados. Aquellos que fueron limpiados de su lepra y no volvieron y agradecieron al Señor. No. Cuando tú veas que el Señor está haciendo misericordia contigo y te ha brindado, ve y actúa con Él en agradecimiento. Esa es la actitud correcta para estar siempre delante del Señor. Amén. Espero que esta palabra te bendiga, que esta palabra te edifique, que Dios traiga sobre tu vida ahora dirección para mirarlo a Él, para agradecerlo a Él, para poner tu atención a Él. No agradezcas a nadie sino al Señor. Tu atención, tu vista puesta en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Bendiciones.